Buenas noches, Alintuta, y me venga kusankichis, kaipiña, Alintuta, Alintuta. Anguna jinja chica kusanki si me campas, uyeri kunchu manachu, uyeri mankichis, Alientuta ¿me escuchas? yachachis. Alintuta, Ari, Alintuta, Ari. cosa. Vamos a empezar la clase del día de hoy, estimados amigos, estamos ya en una nueva etapa y espero que hayan pasado una excelente Semana Santa. Ahorita ya retomamos las clases después de darnos unos cuantos días de descanso y entramos de lleno a todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Aquí nos hemos quedado. Nos hemos quedado aquí. Haikamanta rimasunchis, haikamanta heljankichis. ¿Ya? Haciendo un poquito de recordatorio de lo que vamos haciendo, estimados amigos. A ver, vamos a abrir un documento en blanco para empezar, ¿ya? Entonces, la tarea o el trabajo que hemos estado viendo, estimados amigos, era referido a cantidades. ¿De cuánto? ¡Ay, camanta! ¿Ya? Entonces, empezamos. Mira, aquí está ya. Ya está. Recuencho, manacho, se está viendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a llegar para la pregunta del día. ¿Hay qué? Manta. Hablamos de la cantidad de personas con el que podemos realizar cierta acción, cierta actividad. ¿Hay qué manta? Estoy preguntando de cuánto. ¿Ya? O sinceramente sería de cuántos. ¿Hay qué manta? Esa era la pregunta, ¿eh? Entonces, a esto tú podrías agregar o literalmente si deseas agregar, agregabas más recursos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, uno de los recursos que aquí nos indica siempre es que vamos a trabajar, ¿qué cosa? Números, ¿ya? Números. Imagine con mata Jesús Minchispi sería Yupay Kuna. Yupay Kuna, esta sería la respuesta a cada una de estas preguntas que nosotros queremos plantearnos, ¿ya? Check, wow, check un pancheon, how is it? Yupaykuna yanujanchis, kaypi, yupaykuna o cotizaciones que tampoco iman. Haikamanta, ¿de cuánto? ¿Y cómo te diría? Tawa manta. Y menos gama. Tawa manta. De cuatro. De cuatro. Por ejemplo, podrías, pitch jamanta. Igualito. Pitch jamanta. Estoy diciendo de cinco. Entonces, estimados amigos, cuando yo empiezo a plantear esta pregunta, ¿Haik manta? Dos cosas importantes. El sufijo manta, que tiene una función muy importante, siempre va a seguir en la respuesta. Tawamanta, pizjamanta, sohtamanta, kanchismanta, pusajmanta, isconmanta.
A esto, a esta pregunta solo le podemos agregar un recurso. Por ejemplo, Haikamanta, Llankan Kichis, ya está. Llankan Kichis. ¿De cuántos? ¿Ya? ¿De cuántos trabajarán? Entonces, la pregunta es eso, Haikamanta Llankan Kichis. Y a partir de eso, yo voy planteando mi respuesta. Haikamanta Llankan Kichis, ¿de cuántos trabajarán? Y puedo decir, trabajamos de 5 personas. Ya está. Trabajamos, ¿de cuánto? Trabajamos de 8 personas. Entonces, estas serían mis posibles respuestas, ¿eh? Si yo te pregunto, ¿hay camanta Llancaranquichis? ¿Me entiendes? ¿Hay camanta? ¿De cuántos? Y trabajamos de 5 personas. Y aquí pongo, por ejemplo, aquí, pizza, Ujú. pizza, runa, cuna, manda. Y agregas, llanca, araico. Basta. Pizza, runa, cuna, manta, llanca, araico. Esa sería tu respuesta. ¿Me entiendes? Eh, amigos, hay algo importante aquí, ¿eh? Cuando nos planteamos esta pregunta o esta respuesta, pizza, runa, cuna, manta, cuando ya le agregas un sustantivo que especifica como aquí manta, runa kuna manta, aquí siempre, como hemos dicho, el manta se traslada al sustantivo. Pesca runa kuna manta llancaraico, podemos decir. Y aquí igualito, por ejemplo, dice, trabajamos de 8. Aquí puedo poner varones, por ejemplo, para que podamos diferenciar. Trabajamos de 8 varones. Y pongo un primer número. ¿Cuánto es 8? Pusaj. Pusaj, varón, Hari. Si son varones, pongo Harikuna. Y recién entra el manta. Pusa, Harikuna manta, Yanka, Araiko. Esta sería la manera de responder a las respuestas. Alincho. Ya, recuerden que esto es el quechua sureño, collao, tal como manda el ministerio, que tiene bastante relación con el quechua. Michei, chaynata kunanqa kutichinayki kayta allinta illanayki umaykima churanayki. Pusa qharikunamanta llank'arayku. El manta siempre va a ser un recurso muy importante en este caso. No te confundas, estimados amigos. Aquí, entre un asterisco te voy a dejar. Las dos traducciones, literalmente, de nuestro famoso manta, aquí está, del sufijo manta, en el primer caso es la preposición de. Y para yo utilizar, ¿qué cosa? La otra que indica origen, siempre tiene que ser manta pacha. ¿Qué es manta pacha? Desde. Para indicar origen, Cusco manta pacha, desde Cusco, Lima manta pacha, desde Lima. Entonces, aquí te estoy dejando. Ojo, ojito, importante, dato importante, ¿ya? El manta solito cuando tú utilizas se traduce como de, la preposición de. Lima manta, de Lima. ¿Ya? Por ejemplo, dices, Huacamanta rimasheico, de la vaca. ¿Ya? Alcomanta rimani, del perro, de o del. Pero cuando tú empiezas a utilizar el manta más el pacha, como en este caso, la traducción viene a ser el desde. Entonces dices, pues, desde Lima, Lima manta pacha, Cusco manta pacha. ¿Ya? Eso hay que saber diferenciar, que son algunos datos que nos van a ayudar. Entonces, estimados amigos, mira, vamos a plantearnos más preguntas utilizando en este caso el Haikamanta. Y aquí en nuestro libro nos habla de eso, ¿eh? Haikamanta mijunkaku. ¿De cuántos comerán? Dice, ¿eh? Haikamanta mijunkaku. Fíjese, ¿me entiende? Haikamanta. ¿De cuánto? Ya, un momentito, por favor. Un momentito. Fita, dígame, doctora.
Profesora, ahorita estoy en clases, profesora. Entonces, si se dan cuenta, estimados amigos, ese es el tema, pues, ¿eh? Nosotros decimos, Haikamanta, mijunkaku, yanapankaku, Haikamanta, tarirankichis, Haikamanta, ¿de cuánto? ¿Ya? Aquí hay algo importante, estimados amigos. Eh, por ejemplo, puede ser una pregunta ambigua. ¿Cómo es esta pregunta ambigua? La pregunta ambigua va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, va a variar de acuerdo al contexto. ¿Y cómo sería eso, profesor? Por ejemplo, veamos. Haikamanta, estimados, Haikamanta viene a ser de cuánto o de cuántos. Pero ¿en qué situación voy a utilizar? ¿Ya? Mira, tenemos Haikamanta, primero es de cuánto o de cuántos. Pero ¿cómo yo diferencio? Voy a diferenciar con el verbo. Y va a ser va a depender mucho del contexto en el que yo me encuentro. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo puedo decir, en este caso, tengo dos opciones. De la cantidad de personas, ¿ya? Que realizan una acción. Es el primer caso. Hablamos de la cantidad de personas que estamos realizando una acción. Por ejemplo, estamos trabajando en el colegio. ¿De cuántos están trabajando? Ah, aquí entra directamente la cantidad de personas que realizamos una acción. ¿Me entienden? Ahora, en el segundo punto, entra de el precio. Recuerden eso, del precio, de cuánto tú realizas una acción. Entonces, va a depender del contexto en el que tú te comunicas. Yo te digo, ay, Amanta, ¿de cuánto? Y mira, te voy a plantear dos preguntas. Eh, yo te pregunto, Haik Amanta, Yang Anki, Yang Anki, ya está. Haik Amanta, Yang Anki. Mira, y la otra pregunta sería, Haik Amanta, fíjense, Yang Anki. En ambos casos, ¿qué va a pasar? O Haikamente Yankanki también podría ser. Pero en ambos casos, habla de una pregunta que nos dice de cuánto, en el primer caso, podríamos mencionar del precio, de cuánto tú realizas una cierta acción. Aquí vamos a poner, ¿ya? Mira, fíjate. Haikamanta Yankankichi. Y aquí me estarían pidiendo de cuántos. Y puedo poner Tawamanta Llama saco. Mira, Haikamanta Yankankichigre, Taomanta Yankasajko, dice. Trabajaremos de cuatro. Esa es la primera pregunta. Haikamanta Yankankichis, Tawamanta Yankasajko, Piskamanta Yankasajko, Suktamanta Yankasajko. ¿Me entiendes? Ahora, cuando yo empiezo a preguntar el precio, mira, Haikamanta Yankanki, puedes poner, por ejemplo, Guaranja, Guaranja, soles nisjamanta. O simplemente puedes poner euro, kuna, nisjamanta. Y al final pones el verbo, casa. O sea, aquí sí me está pidiendo, estimados amigos, ¿qué cosa me está pidiendo? O el precio por el que yo voy a realizar una acción. Entonces va a depender mucho en el contexto en el que tú te comuniques. ¿Me entiendes? Entonces yo te digo, hey, Amanda, por ejemplo, en precio también suele trabajarse la siguiente pregunta. Hey, Amanda, Ruanki, ¿de cuánto harás? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado? Hey, Amanda, Ruanki.
¿Y cómo te dice? Te dan el precio. ¿Y cómo puedo responder? Puedo poner Iskay chunka soles nishamanta ru horas. Aquí también voy planteando el precio con el que voy a hacer cierta actividad. Entonces, estimados amigos, hay que tener mucho en cuenta el contexto en el que nos comunicamos. ¿Ya? Muchas veces yo te puedo enseñar y decir, ¿sabes qué? Haikamanta es simplemente se responde de esta manera, pero cuando tú te encuentras en un contexto real donde te comunicas con las personas realmente, ahí es el tema. Por eso te estoy dando algunas maneras para que tú puedas responder adecuadamente. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que tener en cuenta esto dependiendo en qué situación nos comunicamos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí, mira, Haikamanta, ¿de cuántos o de cuánto? Y, ojo, aquí, estimados amigos, em, también para poder diferenciar un poquito, aquí hay algo interesante, ¿eh? Por ejemplo, en la primera parte voy a poner con rojito, en la primera pregunta dice, Haikamanta yang angich. Muchas veces para preguntar la cantidad de personas con la que se realiza una acción, siempre se va a utilizar plurales, yankankichik, de varios estamos hablando. Pero hay veces confuso también cuando hablamos de precio. Entonces, ¿qué es lo que me va a salvar aquí? Simplemente el recurso que me va a salvar es el contexto. ¿Ya? El contexto. Si tú estás en una tienda y le dices, ay, Amanda, o mandas a hacer un anillo. Ay, Amanda, que en la tema, anillo, si no encuentras anillo, anillo te lo voy a panguima, dice. Por ejemplo, vas a la costurera y dices, hey, Amanda, que hay un cutra o panqui. Y él te pregunta, ¿de cuánto me lo vas a hacer? Y ahí es exactamente hablando de precio. Pero si yo voy a la costurera y le pregunto, oye, ¿de cuántos van a trabajar? Ay, Amanda, ya ahí estoy preguntando la cantidad de personas. Entonces, ¿de qué? ¿Cómo yo me diferencio? El contexto. El contexto va a ser mucho. ¿Ya? Cheta linda y ya chanay. Entonces, este Kaikamanta ya tenemos preguntas, respuestas que ustedes tienen que trabajar, estimados amigos. Y por favor, trabajenlo, ¿ya? Trabajenlo. Eh, Con eso terminamos Haikamanta. Haika, que vendría a ser una pregunta interrogativa. Y antes de pasar, digo, un pronombre interrogativo. Antes de pasarnos al siguiente tema que es de tiempos, quiero hacerte un recordatorio de esto. Recordatorio. ¿Cómo es este recordatorio? Vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo. Mire, estimados amigos, en este pronombre que hemos trabajado, que es el a, nos hemos encontrado simplemente con cantidades, precios, haika. Y hemos unido haika, por ejemplo, con lo siguiente. Haika one. Hemos unido haika one, que vendría a ser con cuánto. ¿Con cuánto? En este caso, el precio. Haika one. Precio o cantidad de personas. ¿Con cuánto? Segundo, hemos utilizado también el Haikapi para preguntar qué cosa, el precio. ¿En cuánto? Cuando vas a la tienda a comprar, ¿ya? ¿En cuánto te voy a dar? Nos dice, ¿eh? Para eso es que hemos utilizado Haikap Joseki. Dame en 5 soles para hablar de precios. ¿No es cierto? Haikapi. Luego hemos utilizado Haikata. Haikata, estimados amigos, viene a traducirse y al inicio vamos a poner como a cuánto o cuánto. Ya tenemos dos traducciones. A cuánto o cuánto. Entonces, por consiguiente, este tendría que ir primerito aquí. ¿Ya? Tendría que ir primerito. ¿Entendido? ¿Ya?
tenemos que poner primerito. Ahora, ¿qué más? Ya tenemos haikata, haikapi, haikapa. ¿Qué más? A ver, un momentito, ya. Tenemos un estudiante que nos está exigiendo. No sé por qué no llega los mensajes a su celular. Ya está. Entonces, estimados amigos, mira, fijémonos. Ahora, ¿qué más hemos utilizado? Hemos trabajado el haika, ya tenemos haikata, haikapi, haikawan, haikaman, ¿ya? También como denominado a cuánto. Haikaman hatoranki te dice, ¿a cuánto vendiste? También tenemos esa pregunta. ¿Qué más? Hemos utilizado, por ejemplo, ahora último, hemos trabajado ahorita, mira, fíjense, haikamanta, ¿ya? Haikamanta. Estamos hablando de cuánto, la cantidad, de cuánto tú puedes realizar una acción. En una última, para que podamos utilizar, es, por ejemplo, les dejo con esta idea. Haika Raiko. ¿Cómo es esto, profesor? Haika Raiko. Haika Raiko Llankaranki. ¿Por cuánto? ¿Ya? ¿Por cuánto trabajaste? Haika Raiko. El motivo por el que tú realizaste una acción. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos el primer sufijo que hemos trabajado, el sufijo ta, luego hemos trabajado el wan, hemos trabajado el pi, el man, hemos trabajado el manta hoy día y el raiku que les dejo también. Estos han sido, estimados amigos, nuestros recursos o el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo. ¿Ya? Entonces, Jawarisque. Ahora ya puedes preguntarte con cada uno de esos. Haikata Apamuranki, ¿cuánto trajiste? Haikawan Apamuranki, ¿con cuánto has comprado? Haikapi, ¿en cuánto trajiste? Haikaman, ¿a cuánto sale el precio de esto? Haikamanta, ¿de cuánto te trajo el carro? ¿Ya? Haikaraiku, ¿por cuánto trabajaste? Mira, en un solo contexto tú puedes plantear la pregunta. Mira, vas al mercado y le preguntas, Haikata, Haikata, Ranti, Mu, Oranki. ¿Cuánto compraste? Mira, estoy preguntando, Haikata, Ranti, Moranki. ¿Cuánto has comprado? ¿Cuánto? En soles, ¿cuánto has comprado? Por ejemplo, cantidades nos pide, ¿eh? En el segundo, Haikaban. Regresas del mercado, ¿ya? O estás comprando y te preguntan, Haikawan, Ranti, Moranki. Ranti, Moranki. Que me está preguntando, ¿con cuánto has comprado? Mira, primero, chicos, nos da una idea. Haikatrantimranki, la cantidad que has comprado. Y en el segundo, Haikawarantimranki, ya nos pide el precio, la cantidad de dinero con el que tú has comprado. Esta también, Haikapi, también indica, Haikapi, en cuánto has comprado. ¿En cuánto has comprado? La cantidad. ¿Ya? ¿Qué más? Haikaman. ¿Cómo es esto? Haikaman, has comprado muchas cosas y al final dice Haikaman, Luxin. ¿Qué es Luxin? ¿A cuánto o cuánto sale en total? Podría ser, ¿eh? Haikaman Luxin. Luego, Haikamanta, has tomado taxi, has ido a tu casa y el taxi te ha llevado. Y te preguntan, Haikamanta, Apa, Mora, Sunt. ¿De cuánto te trajo? Y vas preguntando el precio. Haikaraiko, en este caso, podría ser un caso muy aparte ya, para decir, ¿por cuánto trabajas? ¿Ya? Haurikepe. Haikaraiko, Haikaraiko, Lam, A, Ranki. ¿Por cuánto? ¿Por qué cantidad de dinero has trabajado? Entonces, estimados amigos, tenemos estos recursos para que ustedes ya puedan estar repasando.
¿ya? Cheimi que haika, ¿ya? Haika, el pronombre interrogativo que nos pide cantidades y precios. ¿Ya? Chevan, tu cosa que. Conan, vamos a a no ser que haya alguna pregunta por ahí. Si alguien quiere plantear su pregunta, algún ejemplo que no le ha quedado claro, estamos aquí para poder solucionar si tienen algún inconveniente o alguna preguntita que les ha ido, que les está pareciendo rarito o no entiende, aquí estamos para responder. ¿Entendido? ¿Ya? Bueno, pipiso gambo itu mananchi, manachting mari mambo itu manangi chischo, imanarong mi, wanyo paringi chischo, may na cha. Chet wañus wikapay leishawaqchis. Ya. Kawsashayku imataq wañuyki Chet kashingis. ari Ya, kusa. ari Kusa wawaqchikuna panachikuna. Ya. Ya. Ahora, ¿qué nos falta, estimados amigos? Pasamos al siguiente, que viene a ser el haikah. Imapaqta hairikama, dicen haikah. Imataq yachacha. ¿Ya? Aquí nos dice Llancaranqui, está mal escrito. Estimados, para todos, aquí, justo, Llancaranqui, ya. Ya. Estimados amigos, tengamos en cuenta que con la nueva norma del ministerio o con el manual hay algunos términos que han cambiado. Y siempre en nuestro texto que nosotros estamos utilizando, estamos basándonos bastante porque al manual, porque con eso vamos a dar evaluación. Por eso, Llancaranqui, normalmente, por ejemplo, este término en el quechua pentavocálico de Cusco, ¿cómo se escribe? ¿Ya? No dice, profesor, en Cusco se escribe así, Llancaranqui, ¿ya? O Llancay de frente, sí. Llancay. Mira, fíjense. O sea, yo entiendo la situación de todo esto de Yanka y para mí es normal, pero con fines de la evaluación de lenguas originarias, el ministerio nos dice que ahora es de la siguiente manera, Yam ay, ¿ya? Con una M. Entonces, esta es la variación que ha tenido este término en el quechua, ¿ya? Llancay con Llancay, ¿ya? Y más aún todavía, pues en el quechua chanca sería pues Llancay. Ya está. Con M, sin la apóstrofe. Me hicieron la otra vez una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el quechua chanca y el quechua collao? Sencillo. El quechua chanca solo utiliza hasta fonemas simples, como la K, la ta, la ja y la pa. En cambio, el quechua collao utiliza estos laringalizados, reforzados, lo que se denomina en este caso glotalizados. Utilizamos eso. Esa es la diferencia. Ahora, según el ministerio, también el quechua de Cusco es trivocálico, ¿ya? Esos son algunas cosas que tenemos que entender. Ahora, veamos aquí, Haikaj, estimados amigos. Haikaj es un pronombre interrogativo que habla directamente de tiempo. Ahora, ¿eh? Haikaj, ¿ya? Este pronombre habla de cuándo. Entonces, automáticamente yo debo tener en mente que yo voy a utilizar adverbios de tiempo, años, meses, días. Entonces, aquí entra a trabajar. ¿Qué cosa voy a trabajar? ¿Qué cosa? ¿Qué tema tendría que trabajar aquí? Tendría que trabajar días de la semana, meses del año. ¿Qué más? Voy a trabajar, ¿qué más trabajo aquí? Adverbios de tiempo, porque esos recursos van a ser primordiales para yo responder. ¿Me entiende? Haika, ¿cuándo? Por ejemplo, hagamos una lista de adverbios. ¿Cuáles serían los adverbios de tiempo que voy a utilizar? Adverbios de tiempo. Veamos. Kunan. ¿Qué es kunan, profesor? Es el ahora. Kunan. Luego Yachache, dice pajarín. ¡Ay!
Ya, Chachi. Te Y, escucho, te escucho. ya, dígame, ¿y Imai no es cuándo? ¿Cómo? Como Imai, Si en quechua chanca sabemos preguntar Imai, ¿cuándo? puede ser, ¿eh? A veces varía, pero nunca he escuchado ese término del Imai, ¿ya? Por ejemplo, yo normalmente, es que Ya, varía, ya, varía. qué ¿Por raro. qué yo les digo? El quechua chanca mismo varía de acuerdo a la zona. Por ejemplo, aquí en Apurímac, ¿ya? ¿Cuál sería la manera de utilizar? En Apurímac te vas a encontrar con esta expresión, haika, ¿ya? Con una P al final, haika, ¿ya? Para decir cuándo. Si tú te vas un poquito ya a Ayacucho y te vas a encontrar con otro término. Entonces, por ejemplo, justo anteayer he hablado con un profesor que enseñaba quechua y me decía, es que el quechua es muy variado hasta Ayacucho. Mira, hablando Ayacucho y Apurímac quechua chanca, va variando. ¿Me entiendes? Y eso que está cerquita, ¿ya? Kunan, pajarín, ¿ya? ¿Cómo decimos de Nantes? Ñaja decimos, ¿eh? De Nantes. ¿Qué más? Utilizamos otro. Mincha. ¿Qué es mincha, profesor? Pasado Pasado, mañana. Mañana. mañana, ¿no es cierto? Ahora, aquí entra a tallar también. ¿Qué cosa? Los días de la semana. Ahorita llegamos a eso. Ya, pero creo que ya tenemos aquí. Más vamos a conocer, por ejemplo, adverbios de tiempo. Hamuj wata. ¿Qué es hamuj wata? El año que viene. ¿Ya? Año venidero o el año que viene. Año venidero. Por ejemplo, ripuj wata. El año que se va. Año que se va. O este Va. año se va, ¿eh? Kunan wata. Este Kunan año. wata. Viene a ser este Año. año. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son algunos adverbios que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Maiña nos dice aquí también. Interesante esa palabra. ¿Ya? Vamos a investigar un poquito más del maiña. Entonces, mira, fíjense. Cuando a mí me preguntan y dicen, Haikap, ¿ya? ¿Cómo voy a responder? Kuna, pajarin, ñaja, mincha, jamojuata, ripojuata, conanhuata. Y voy respondiendo. Por ejemplo, ya tengo aquí algunos recursos. La pregunta sería, Rolly, ¿ya? Haikaj, y aquí, ojo, estimados amigos, ¿ya? Ah, cuando nosotros nos encontramos con el haikaj, que es el adverbio de, digo que es el pronombre interrogativo, cuando tiene un elemento que le va a acompañar, ¿ya? ¿Cómo es ese elemento que vamos a encontrar? Suele ir acompañado siempre con el validador mi o el enfatizador, ¿ya? Y mi. Siempre suele ser. ¿Para qué? Para que pueda tener más sentido, más musicalidad. Entonces, cuando yo quiero preguntar, estimados amigos, utilizando Haikaj, siempre suele ir aquí. Rolly, Haikajmi, Hamunki, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí he utilizado el El mi. validador mi. Haikajmi, Hamunki. Me estoy preguntando, Rolly, ¿cuándo vendrás? ¿En qué situación utilizo aquí esto? Cuando no estoy utilizando un sufijo, sino cuando yo quiero plantear una pregunta de manera directa. ¿Cuándo vendrás? Pero también, estimados amigos, a partir del haikaj yo puedo empezar a utilizar los demás sufijos. Por ejemplo, Rolly, en vez de haikaj me puedes decir haikajta hamunki. Haikajta hamunki. Aquí ya estoy utilizando
el sufijo ta. ¿Cómo sería? En este caso, también, Rolly. ¿Cuándo vendrás? Rolly, ¿cuándo vendrás? Igualito, ¿eh? Entonces, mira, estimados amigos, yo tengo dos opciones. En la primera, puedo preguntar o me voy a encontrar con expresiones que me digan, "Hay mi hamunki". Y en la segunda, puedes encontrar con una expresión que dice, "Hay hamunki". ¿Diferencias? No. Es la misma información que te está pidiendo. Rolly, hay mi hamunki. Rolly, ¿cuándo vas a venir? Cuando me preguntan, Rolly, hay hamunki. También es lo mismo. ¿Y por qué te estoy dando estas dos opciones? Porque en la oralidad vas a encontrarte con esto. Entonces no puedes equivocarte. ¿Eh? Tú puedes utilizar Haikah o Haikah también. ¿Ya? Y aquí recién tú planteas tu respuesta. Haikah también, ¿cuándo vendrás? Está preguntándome de un futuro. Y yo tengo que buscar, ¿qué cosa? Un adverbio que me indique futuro. Pajarin, mincha, por ejemplo, Kunanwata. Podría ser este año. También, ¿eh? Entonces, ¿qué pongo aquí? Aquí entra algo interesante, estimados amigos. Hincha. Pongo el pronombre, digo, el adverbio kunan wata. Pero como aquí me han preguntado con mi, no voy a responder con mi, sino voy a responder con ta. Kunan watata, ¿qué cosa? ¿Ja? Famosa. ¿Ya? Este año vendré. Estoy diciendo este año, tal vez sea en diciembre, pero este año. Igualito, la respuesta abajo en la otra pregunta también puede ser. Rolly, haikaktamanki. Y me puede preguntar, Kunan, watata, ha, mos. Pero también puedes utilizar, si no quieres utilizar Kunan, watata, puedes utilizar directo un adverbio de tiempo. Por ejemplo, pajarín. Y puedes poner pajarín, jamo, saj. ¿Ya? Role, haikaktamanki. Hincha. Pajarín, ¿ya? Pajarín, jamos. Pero también podemos utilizar el ta o no. Pajarín, tajamosaj. A ver, Pajarín. ¿Cómo? Una pajarín, tajamos, ¿se puede decir o no? pajarín tajamosaj. No. Rikumach manach. Ya. Pajarín. Ojo. Ya, mira, estimados. Aquí, asterisco. Pajarín, ¿ya? Eh, ¿Cómo te explico? Es un grupo de adverbios que no necesitan que se le agregue el sufijo ta. El sufijo ta. Ahorita vamos a ir viendo. ¿Ya? Es un caso muy especial. ¿Ya? Entonces, no puedes agregar. Por eso aquí dice pagar, digamos. ¿Ya? Pero vas a escuchar en algún punto, pero no suena tan elegante. Con el pajarín, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo respondo con otro, me dice, "Rolly, haika, mi hamunki". Por ejemplo, pongo, min chata hamus. En este caso sí funciona. Min chata hamus. ¿Vendré? ¿Cuándo? Pasado mañana. Otra respuesta. Pongo, hamu watata hamusaj. También funciona. En este caso, watata hamusaj. Fíjense. Kuna watata hamos o kuna wata hamos. Puedo utilizar, ¿eh? O más uso. Kuna wata hamos. Hamos watata hamos. También podemos utilizar. Pero con pajarín ya no suena. Pajarín tajamos No. ya no suena. Y aquí el ta está de más. Por consiguiente, eliminamos y simplemente la respuesta sería Pajarín. pajarín.
¿ya? Aquí también hay algo interesante, es que muchas veces cuando el futuro es cercano, como por ejemplo con Anhuata, que es muy cercanito, no suele tanto llevar el ta, ¿ya? Varía, hay veces, en este caso, Minchata también cercano, pero lleva el ta. Pero hay casos excepcionales que vamos a tener en cuenta. Pagar, digamos, o con Anhuatata, vamos, también aquí vamos a considerar más para que no se equivoque. Entonces, ojo, estimados, ¿con cuál hay que tener mucho cuidado? Con Pajarín. Pajarín es el único que nos va a hacer, que nos va a dar una idea o en el que no vamos a utilizar o no es necesario poner un sufijo. En los demás casos, normal, puedes utilizar los sufijos. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. Roli haik hasta hamanki. Kuna watata, vamos. Pajarín, vamos. Igualito aquí. Eso hay que tener. Por eso te estoy dando una aclaración. Pajarín, adverbio que no necesita que se le agregue el sufijo ta. ¿Entendido? Ajá. Es único. ¿Me entiende? ¿Alguien chuponacho? Ariman. Allí. ¿Alguien quiere preguntar, creo? ¿Por ahí? No, pechugancho. Muy bien, estimados. Chaychata, alguien de Yachesonis. Ahora nos dice, mira, la expresión haika se usa para preguntar por el momento o tiempo. ¿Ya? Haika, hoy, kunan, pajarin, mañana. Dice. ¿Qué más dice? ¿En qué ocurrió o ocurrirá una acción? Puedes tú hablar, ¿ya? Por ejemplo, el pasado, el presente, futuro. Normal, ¿ya? Y aquí también, cuando nosotros queremos hablar de la negación temporal. Veamos, mira. En la anterior clase, o en la, no sé en qué clase hemos avanzado de las negaciones, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo yo respondo en este caso? Nunca. Y aquí te enseñé cómo tú respondes nadie, cómo respondes nada, ¿ya? En este caso, estimados amigos, nunca, ¿cómo voy a responder? Yo te dije, para este tipo de respuestas, nunca, nadie, con nadie, en ningún lugar. O sea, todo ese tipo de respuestas que tú dices, ¿dónde estás jugando? En ningún lugar. ¿A dónde vas? A ningún lugar. ¿Con quién vas? Con nadie. ¿Qué haces? Nada. ¿En qué cocinas? En nada. ¿Ya? ¿En qué juegas? En nada. O sea, para ese tipo de respuestas, siempre debes tener lo siguiente. El mana, espacio, y le agregas el paz. Para decir qué cosa. En este espacio, chicos, amigos, va a ir algo. El pronombre interrogativo más el sufijo. Siempre va a ir así. Para responder, ¿qué cosa? Para responder, estimados amigos, de esta manera. Con nadie, para nadie, de nadie, todo ello. Entonces, esta, por ejemplo, es una manera, una pequeña fórmula que usted lo debe tener. Por ejemplo, haciéndote recordatorio, nunca, nunca habla del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pongo el mana y aquí me dice el pronombre interrogativo. Kai, ah. Si no quiero poner el sufijo, es válido. Y luego le agrego el pas. Mana y capas. ¿Qué estoy diciendo? Nunca. Aquí está. Mana hay capas. ¿Ya? Ahora, puedo utilizar aquí, antes del pas, un sufijo. Por ejemplo, nadie. Nadie. Estoy preguntando de una persona. Y la pregunta era pi. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué digo? Mana pi pas. Mana pi pas. Nadie. ¿Qué estoy utilizando? Mira,
he utilizado el mana. Mana para decir no y el pas. ¿Y qué pronombre estoy utilizando? El pi. El pronombre interrogativo pi, que vendría a ser ¿quién? Mana pipas. Y aquí, mana haikaj. Mana haikaj pas. ¿Te das cuenta? Nada, mana y matapas. O sea, va variando así. Ahora, ojo, ya tienes la parte sencilla o la parte básica. Si tú quieres, puedes agregar por ejemplo, un sufijo. Por ejemplo, quiere decir con nadie. Mira, aquí varía. Con nadie. Básicamente el con se traduce como one. Entonces, ¿qué hago? Simplemente agrego y digo mana, agrego el pi, y gracias a este con, le tengo que agregar el one. Mana, pi one. Y al final, pas. Con nadie. He agregado el mana y luego he puesto el pas. Mana, pi, one pas. Con nadie. Y siempre va a tener esta estructura para preguntar o para responder. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, les estoy dando algunos detalles que ya hemos avanzado anteriormente para que para que puedan responder. Por ejemplo, si me dicen, Rolly, ¿cuándo vendrás? Y yo le quiero responder, nunca, Nunca dice. nunca. ¿Y cómo respondo esto? Nunca. Mana haikas. Simplemente agarro el mana, dejo un espacio y le agrego paz. ¿Qué cosa le agrego? El pronombre interrogativo que utilizo. ¿Cuándo? Porque el pronombre interrogativo es cuándo. Agarro. ¿Y cómo se dice cuándo, profesor, en quechua? Cuando se dice, ¿cómo? Haika. Agarro esto y le pongo aquí. Mana. Aquí abajito pongo. Aquí voy a poner. Kai. Aj. Paz. Y ya está. Y agregado. Mana y capas. Rolly. ¿Cuándo vendrás? Les dicen mana y capas. Y manera que nunca. ¿No es cierto? Entonces podemos responder de esa manera. Rolly. Haikaj mi jamonki. Mana, haikaj. Se utiliza de esa manera el nunca. ¿Me entiendes? Entonces veamos aquí, mira. Es la negación temporal que hemos avanzado. Aquí está. Mana, haikaj. ¿Ya? En futuro, por decir pajarín, minchata, jaina puncha, chisi. ¿Ya? Kuna. Aquí es un poquito complicado, hay veces, estimados amigos, los adverbios de tiempo, porque suele a veces utilizarse y no utilizarse los sufijos. Pero veamos, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Mira, adverbios de tiempo. Pajarín, mañana. Kunan, ahora. Naja, de antes. Ratumaña, ¿qué es ratumaña? Luego ya. Pero en este caso, estimados, ratu, por ejemplo, viene a ser un término ya del castellano, que se ha acoplado el castellano, rato, del rato, ¿no es cierto? Zapacuti, cada vez. Mana haikaps, nunca. ¿Me entiende? Mana haikaps. ¿Qué más encontramos aquí? Tenemos algunos. Kaina punchau o kaina punchau. Estimados, aquí hay que corregir algo. Kaina. La escritura, de acuerdo al ministerio, es esta. Jaina, un chau. Ya no es un chei. Estito, por favor, hay que tener en cuenta. Ya el ministerio ahora nos ha corregido y nos dice, ya no vas a decir Jaina punchei, sino vas a decir Jaina un chau, con W al final. ¿Ya? Chisi, ¿ya? Chisi o chisi, dicen algunos en quechua chanca, ¿eh? Chisi anoche. Jaina Quilla el mes pasado. Jaina Wata el año pasado. Minchata o mincha, pasado, mañana. Tutamanta, temprano, mañana tempranito, ¿eh? Por ejemplo, en el campo, te dicen, tutapa, ¿qué es tutapa? Trabajar tempranito antes de que el sol salga en la chacra. ¿Cuántas veces nosotros íbamos a hacer tutapa? Tutaparamos. Chairaj, recién. Chairaj, recién.
Entonces ya tenemos aquí, estimados amigos, algunas aclaraciones que debemos tener en cuenta también, más que todo con el tema de día. Punchau o punchau. ¿Ya? Si eres quechua chanca, dices pega punchau. Si eres quechua culiao, dices punchau. ¿Me entienden? ¿Ya? Chaita, dicen aquí. Ahora, ejemplos por tiempo verbal. La pregunta es, Rolicha haikahmi takinki. Mira, ¿qué estoy utilizando aquí, estimados amigos? El validador. Rolicha haikahmi takinki. ¿Y cómo respondo? Pajarín takis. Ya. Kunan takis. Pero también, estimados, puedo utilizar el mi. Y pues si pajarín mi takisa. Kunan mi takisa. Mira, fíjate. Puedes utilizar. ¿Me entienden? Pajarín mi takisa. También se puede utilizar, estimados amigos. Entonces, esto está, pues, a manera o es decisión de cada uno de ustedes. Si en alguna situación quieres utilizar pajarín mi taquiza, utiliza nomás. Pajarín mi. Kunan mi taquiza. Ya te estoy dando opción. Mira, aquí te voy a poner ya. Opciones que puedes tener en cuenta. Aquí al costadito te pongo. Si no te encuentras, puedes poner pajarín mi taquiza. ¿Ya? O simplemente puedes poner también kunanmi taquiza. Kunanmi, más luego. Y en estos ambos casos, estimados, estoy utilizando el mi. ¿Me entienden? Pajarín mi kunan. ¿Qué más encontramos? Mira. Grace. Haikahmi waikunki. ¿Ya? Mira, fíjate. Grace. Haikahmi waikunki. ¿Y cómo sería mi respuesta? Ratumaña waikusa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, me había olvidado la virgulilla. Cocinaré luego. Zapacuti waikusa. Cocinaré cada vez. Mana haikahpas waikusachu. Ya No, nunca para cocinaré. nunca cocinaré. Entonces, aquí hay algo importante, estimados amigos. Eh, la preguntita aquí. Mira, veamos ya para explicarles. Eh, a ver, si nuestra pregunta es lo siguiente. Nuestra pregunta es, Rolly, veamos. Ya, a ver, vamos a acomodarnos. Y dice, Rolly, haikahmi, ta, kin. Esa es la pregunta. Rolly, ¿cuándo cantarás? Rolly, haikahmi takinki. Y yo puedo decir, paja, arinmi, ta, quizá. Excelente hasta ahí. Pajarín mi taquiza. ¿Ya? Imagínate que en este caso pongo, nunca cantaré. Mire, fíjate, ¿eh? Nunca cantaré. Y yo puedo decir, lo siguiente. El profesor me enseñó a decir nunca. Mana, y pongo aquí. Haikahpis. Hai, ah, Haikahpis. paz. Ya está. Mana, hai, caps. Hasta ahí estoy bien. Pero, estimados amigos, hay un recurso muy interesante aquí que tú tienes que entender. Cuando es solo nunca, como aquí, puedo responder de esta manera. Pero aquí hay algo. Hay un verbo más que le está acompañando. Como le está acompañando un verbo, ¿qué voy a hacer en este caso? Tengo que utilizar el verbo. Y pongo aquí, saj. Pero este verbo que estamos utilizando, sí o sí debe tener el sufijo chu de negación, porque estamos negando la expresión. Mana haikahpas taxachu. Nunca cantaré. ¿Me entiende?
Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano, creo, por ahí? No, no, ¿ya? Estimados, cuando nos, eh, cuando podamos, en este caso, negar, hagámoslo de esta manera. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, no. Pípese, Ya, mana. vamos a plantear más ejemplitos, ¿ya? Mira, veamos aquí lo que te dije, ¿ya? Otra vez, cuando tú me dices, Rolly, la pregunta es, otra preguntita o si no, mira, tenemos aquí, la pregunta sería, Juan, mira, Juan, ¿cuándo llegas? Mira, ¿cuándo llegas? Es la pregunta. Juan, ¿cuándo llegas? Y tengo una manera de responder. Digo, llegaré, 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 Para más mañana. una opción. Por ejemplo, ahora, la otra opción es responder directamente, nunca. Y la otra opción sería, nunca llegaré, mira, nunca llegaré. Entonces, cuando yo empiezo a conversar con una persona, siempre voy a tener estas posibilidades. Me dice, Juan, ¿cuándo llegas? Llegaré mañana, nunca, o simplemente estás amargo y le dices, nunca llegaré. Entonces, ¿cómo respondo en este caso? La pregunta sería, literalmente, estimados amigos, en quechua, sería, Juan, hay, mi, cha, yamunki. Ya está. Hay que mi chayamunki. Juan, ¿cuándo llegarás? Ya, llegarás. Vamos a poner ya. Aquí. Llegarás. Entonces, ¿qué hago yo aquí, estimados? Tengo tres opciones. Lo que puedo hacer en la primera es esta. Llegaré mañana. Pongo primero mi pajari. Pajari, chaya, musa. Ya está. La primera respuesta. Pajarin chayamos. Llegaré mañana. Eh, estimados, muchas veces se equivocan y dicen chayamos pajarin. Siempre tenemos que terminar nuestras expresiones con un verbo. Ahora, la segunda, nunca. Y el profe Rolly me enseñó y me ha dicho que tengo que poner el mana y luego tengo que poner el pronombre interrogativo y luego le pongo el pas. ¿Qué vendría a ser? Mana pas. Nunca. ¿Me entienden? Hasta ahí estoy bien. Pero ¿qué pasa si aquí niego y digo nunca y le agrego un verbo? Nunca llegaré. Aquí sí la situación va a cambiar. ¿Ya? ¿Cómo va a cambiar? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo único que podemos hacer es que ya tenemos el tema de nunca, mana y cagpas. Y lo único que tenemos que agregar es el verbo. Agarro el mana y cagpas, Lo copiaba. aquí lo pego. Pero el verbo tengo que agregar. ¿Cuál es el verbo? Chayamusa. Chayamusa. Mana. Exacto. Mira, fíjate. Mana haikaspas chayamusa. Aquí literalmente, estimados amigos, ¿qué le falta? Le falta un recurso para que mi oración sea coherente. Entonces, cuando yo me encuentro con este tipo de expresiones, sí o sí tengo que agregar el chu al final. Mana haikaspas chayamusa chu. Tú. En ese caso.
¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, esto es un dato muy interesante que deben tener en cuenta cuando nosotros queremos responder de estas tres maneras a las diferentes interrogantes. ¿Ya? Ojo, estimados, aquí nos preguntan y nos dicen, ¿por qué no pis? Ya es igual. Según los sufijos en el quechua, puedes utilizar dos. Si en tu localidad utilizas el pas o también utilizas el pis. Ambos son válidos. Y tú podrías, pis, suele también utilizarse, pero más es en la oralidad, ¿ya? Pero ambas están consideradas en el quechua de Cusco, ¿ya? Estos, por ejemplo, tienen otro significado, el pas y el pis, dependiendo de la oración, ¿ya? Entonces, estimados amigos, el quechua sureño ya sabemos, de acuerdo al ministerio, el quechua sureño collao, ¿ya? Creo que con eso tenemos algunas actividades para trabajar aquí. Aquí te misa. Grace, hay que me waikos, rato maña waikos, zapacote waikos, mana hay que waikos, Reinaldo, hay que mi llancaranki, Lina punche, llancarani, Sisi llancarani, Kainawata llancarani, ¿ya? Recuerden para todos, para una corrección muy interesante. Siempre llancarani. Vamos a escribir así ahora, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra manera de escribir a partir de esto. Llancarani, ¿ya? Caigamos con el reino listo. Ya, por favor. Eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, porque va a ser muy importante. Llancarani, siempre vamos a tener que escribir de esa manera. Ya pues, estimados amigos, creo que con eso nos quedamos el día de hoy. El día miércoles continuamos las clases. Posiblemente el día miércoles o el viernes terminamos el libro número 3. Luego pasamos al libro número 4, que también es amplio, y luego el quinto. ¿Ya? Con Antota Nojabanca Caicama, repasen, estudien un poco más todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Usang examen da. Ya, me han entendido, ¿no es cierto? Vayan revisando el material. Estamos en la página 58 de nuestro libro y por favor, repasen. ¿Ya? Cuando vamos al Kutipay. examen. ¿Ya? ¿Cómo se dice repasar en quechua? Se dice kutipay. ¿Ya? Cutipay. Kutipay. ¿Ya? Y los que no tienen material aún me pueden escribir para unirse al curso. Creo que vamos a aperturar otro curso básico para la evaluación justo de lenguas originarias que va a ser en el mes de julio. Estamos pensando aperturar un poco antes para el tema de oralidad, ¿ya? Y la evaluación escrita aproximadamente, estimados, va a ser en octubre, entonces también tenemos tiempo todavía. Y vamos a estar, tienen que estar atentos a nuestro canal de TikTok, de Facebook, para que puedan ustedes recibir la información, ¿ya? Quechua sureño collao, estimados amigos. Chay, mi chay, no jodan, tupa con el escama, tupa sunchis, minchata, ¿ya? Anyay Mincha- yachachi minchakama ayintuta Talinto, talinto, Chachi tasapan, Minchakama. sumachata, puñuruguichis. kampis maslata puñurin pichi. Cosa, panchekuna. Tupa sunchis, tupa sunchis.